A ver, Javerín, vengáis en buena hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en vuestra lengua sefaradí. Hoy nos topamos con una musafira muy especial, Karen Sharfón. Karen, ¿qué Javer? Muy buena, muy buena. En casa, enclavados en casa, que no Como estamos todos. quitando pie afuera si no Ujú. es absolutamente necesario. Y la situación está de negro a peor, a peor, a peor. Mismo como cada uno y uno aquí en New York está pitando lo mismo. Y te quería demandar, para empezar, ¿de dónde viene tu alcuña, Sharfón? Sharjón es la alcuña de mi marido. Ujú. Ah, ¿y es una alcuña sefaradí? Sí, Ujú. bueno, Sharjón y su mamá era Danón, la familia de su mamá venía de Salónica. Su Ah, papá, a lo que sé, de Estambul. ujú. Mi- Normalmente la alcuña mía es Gerson. Ujú. eh, y bueno, la familia de mi gran papá paternal venía de Salónica también. Ah, Mi padre nació aquí, su madre se llamaba Benbanaste y ujú, bueno, de Estambul. ujú, Y mi mamá, Telvi, ujú, su papá era de Çanakkale ujú, y Chanakla. su mamá era Zara. Ujú. Eh, Esa familia tenía nacionalidad española. Tengo muchos primos de Zara, de la parte de aquella familia en Barcelona. Ah, mashallah. Y en Salonic, vi de que hiciste una conferencia, la conferencia políglota, que hiciste una darsa allí, y sentí que en casa, en tu chiqués, hablabas el turco, el francés y el ladino, ¿verdad? Es verdad, sí. Bueno, mis padres, los dos hablaban el francés muy bien. Ujú, La familia de mi papá, entre ellos se hablaban en francés. ujú, Y mi mamá había estudiado en una escuela francesa. Y ujú, cuando yo nací, ellos decidieron que yo debía de empezarme el francés porque era una lengua muy importante y que ujú, eh, daba prestigio a las personas, ujú. etcétera. Y hasta 5 años, esto es lo que me hablaron, el francés solo, No es que te lo empezaste en una escuela de alianza israelita, ma en casa. en casa, Ah, ok. Ujú, ujú, en casa. Y después cuando fui a la escuela primera, que era en turco, ujú. eh, no entendía a ningunos y mis profesores le demandaron a mis padres que hablen un poco de turco en casa para que yo me Ujú, empecé. ujú, Y después hubo tuve como una reacción. ujú. Cuando estaban hablando el francés, no les estaba respondiendo. Ah, wow. Eh, le estaba respondiendo en turco. Después, cuando yo fui a la tercera clase de la escuela Ujú. primera, mi padre, muy inteligente, me tomó un profesor que me empezó a meldar y escribir en francés. Mm. Y es aquel tiempo que, bueno, el francés se incorporó, no sé, en el meollo. Así, cuando hay meldar y escribir, ya está. Y Ujú. después, cuando tenía 10 años, entré en una escuela inglesa y hasta toda mi educación fue en inglés. Ah, porque vi de que hablabas el inglés muy bueno en la presentación y pensé, wow, ¿de qué habla tan bueno el inglés? Ok, en la escuela de inglés. Ahora comprendo. Soy Y, profesora de inglés, es por esto wow, ok. Y también. tu primer contacto con el ladino, ¿cómo fue? Ah, en casa, en En casa. casa. Las amigas, los parientes, cuando venían a casa, siempre hablaban en latino, siempre. Nunca, por visitas de otra gente, no directamente de la familia, No, no. no, mis padres, mi mamá y mi papá hablaban
hablaban lo más, judeo, español y francés, los Ujú. dos, lo más. Y Ajá. cuando querían que no entendiéramos, yo y mi hermanico, lo que estaban hablando, porque entendíamos todas las tres lenguas, Ujú. hablaban en griego. Ah, wow, en griego también. Porque mi Ujú, mamá había tenido cuando era chica una dada griega ujú, y mi papá, bueno, mi papá tenía muchos amigos griegos y especialmente en el servicio militar, tuvieron siempre amigos griegos ah, y se han besado, no sé, se han besado. Mi suegra, por ejemplo, que se engrandeció en una maled donde había muchos griegos, ella hablaba el griego como un griego, ujú, ujú. Oh, hablaba muy bueno. ujú. Y Dunque, hablando de Grecia, no sé si sabes que este año que hicimos otra una presentación sobre el ladino, hice una presentación en ladino sobre el ladino, de qué el ladino es diferente del español, de qué es una lengua osmanlí, bla, bla, bla. Y Amavide, que la primera vez que se habló en la conferencia políglota sobre el ladino fue cuando se hizo en Salónica en 2016 y que tú hiciste una presentación sobre el humor sefaradí. ¿Cuál nos puedes contar sobre cómo empezó esta presentación? ¿Te contactó Richard Simcoe o cómo afitó todo? Eh, an- un año, no un año, puede ser 6 meses antes de Ujú, la conferencia. Richard estaba aquí, ujú, en Estambul, y habíamos organizado un programa de humor sefaradí con Jojo Eskenazi, y que es un actor increíble. ah, Que tú debes de hablar con él y te sí, va a contar cosas. yo es que nací. Jojo Eskenazi, ya te Ujú, envío su número de ujú. teléfono. Ah, Y, mashallah. y, es achaques de él que yo me embestí el ladino perfectamente, porque Ujú, estábamos jugando en el mismo teatro y él era mi partener. ujú, Y como él nos ambesa lo que debe de decir, siempre echa de la ujú, cabeza las cosas y bueno, le debes de responder aquel minuto, aquel instante. ujú, Y para poder ujú, hacer esto es que yo de verdad me ambicié el ladino para jugar con ujú. yo. Bien, Ah, y también creo que aquella vez había Eliezer Papo también estaba aquí, ah, ¿en aquel la año. conferencia políglota? No, aquí estaba en Estambul, creo que Ah, estaba por el Día del Ladino, creo. ujú, ujú, Hubo tantas veces que ya me se está carestreando todo. Eh, y hicimos un programa, Ancina, ujú. Eliezer, Jojo y yo, con humor sefaradí. El humor es parte de nuestra vida. Sí, sí. El, el humor judío es muy, muy importante Ujú, porque nos place reírnos de ujú, nosotros mismos. Y el humor sefaradí también hace parte de la cultura judía y el humor sefaradí sí, al final, hay cosas muy, muy, muy interesantes. Y ujú, cuando Richard oyó esto todo, me dijo, ¿puedes aparejar? ujú, Alguna cosa así. Le dije, sí, puedo aparejar. Y después me dijo, ¿lo puedes hacer en latino? Le dije que sí, lo puedo ujú, hacer en latino. Y cuando fue allá, eh, me dijo, mira que mucha gente no sabe lo que es el latino. ujú, Y quieren saber, tú puedes explicar en inglés adelante y ujú, después continuar en latino. Le dije, sí, ok. Y empecé en inglés a hablarles y explicar lo que es. Y después pasé al ladino ujú, y hicimos esto como doble lengua. ujú, Estaba bien, porque, bueno, los que hablan español seguro que se entienden. ujú, ujú, Los que no, de mis explicaciones en inglés, ya te llama, lo más eran los hispanohablantes que vinieron. ujú.
Sí, como era una conferencia políglota, la gente habla una ley de lenguas y... Sí, 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 sí. Había gente que hablaba y yo me parecía que como hablo 5 lenguas que ya esto maravilla. Había 8, 10, 15. Uy, uy, uy. Y le dije, Y Richard habla proprio 30 sí, sí, de bueno. Francia, sí. Ok, y dunque hablates del teatro, dunque hiciste teatro, ama también música con los pájaros sefaradís, ¿verdad? Sí, la música nació del teatro. Ah, Yo cuando tenía como 18 años, ujú, eh, fui a un club ujú, de mancebos judíos ujú, y había, sabes, vivíamos en una mall, sí, en un lugar, en un distrito. ujú, Si tomas como una circunferencia ujú, grande, ujú. el más lejos era como 15 minutos con caminar. Ah, ok. Ujú, Adentro de este círculo había cal, el cal de Shishli, había uno, dos, como tres clubes de mancebos, ujú, donde nos reunizábamos cada noche después de comer. ujú, Esto es lo que hacíamos. ujú, Y estaba yo en la primera clase de la universidad. Cada noche después de comer, ahí al club. ujú, Y allá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el club también estaba mirando a 100 familias probes ujú, y cada semana les llevaban de comer y ujú, para poder hacer esto a 100 familias, quería ganar para. Y había dos grupos, un grupo que llevaba a las familias, esto todo, y el otro grupo donde yo estaba era el grupo de entretenimiento. Quiere decir conciertos, shows, teatro. Es de allá que empezamos a jugar teatro. Y ujú, la primera pieza en judeo español era un ujú. sketch que se llamaba Fixo. ¿Sabes lo que es Fixo? ¿Eso como fixar algo? No, el fixo sí, el día es fixo, es Ujú. Día de las Mujeres que juegan cartas. Esto se Ah, llama fixo. Y ah, mi mamá decía, hoy tengo fixo. Hoy ah, tengo fixo, es que iba a jugar ujú, cartas. ujú, Eh, y seguro las mujeres, lo más, al lugar de jugar cartas, hacían dedicodú, ¿cómo se dice dedicodú? No sé. Gossip, comerage. sí, sí. No. ¿Cómo se dice en español? Oh, chisme, decimos en español. ¿Eh? Chisme, chisme. Sí, bueno, Ujú. hablar mal de uno del otro. Eso, También decimos quitar al rey, meter al visir. Esto es el dedicudú. muy Es tonto, una pero dicha. eso de meter a visir, sí, sí. Quitar al rey, meter al visir. Y Ujú, Ken está saliendo con Ken, la hija de Ken está ujú, con ujú, el hijo de Ken, cosas así. ujú, Y el primer sketch que se hizo en este dosuk era cuatro mancebos se ujú, vistieron de mujer ujú, y se fardaron y todo, y perucas, y dos con mustachos. ujú, Ama, estaba muy cómico. Y estos cuatro, ujú. Izet Bana, Jojo Eskenazi, Hayati Motola y Izet Sarfati, los cuatro, el uno, sodro, la otra tartamuda, el otro así un poco. Y la gente se pichaban de la risa, Ujú, porque era un programa entero de sketches. ujú, Esto era a la fin, 15 minutos, 20 minutos así. La gente venía 4 veces, 5 veces para ver solo el fixo. Y cuando se escapó la sesión, nosotros nos dijimos, tío, esto que tuvo tanto suceso, ujú. ahora cale hacer otra cosa Ujú. en judeo español. Ah, Y en aquellos años en Israel había la pieza de Isaac Nabón, que es Bustán Sefaradí.
Ujú, Y es como una male judía y los que viven ahí, las historias de así. Esto lo adaptimos aquí a ujú, la male famosa de la Torre de Galatá, que se llamaba La Culá. ujú, Y esta pieza se hizo como un clásico de vuestra ujú, comunidad, Culá 1930. ujú, Y ahí era un musical. Y también estábamos y jugando y cantando. Y es así que muchos de nosotros, que no sabíamos nada hasta aquel tiempo, mi padre sí cantaba, tenía hermosa voz, ujú, muchos de nosotros nos ambecimos de estas canticas y esto todo, de esta pieza, músicas maravillosas. ujú, Y después en los shows que hacíamos para ganar para los probes, ujú, empecimos a cantar mm, también en judeo español. Y de allá, 4 amigos del mismo club, ujú, hicimos los pacharos sefaradís y ajá, continuamos solo cantando en judeo español. ujú. Y de qué los pájaros y no los gaticos? Porque hay muchas canticas con el verbo pájaro adentro, es por eso. Ah, ok, ok. No tiene mucha razón, mamá. Esto es. Pensé que había una razón metafísica para esto. No. Es solo que en muchas canticas hay el verbo pájaro, es por eso. Ama, ya se puede decir que la música y las telenovelas o los sketches son muy, muy populares en la comunidad sefaradí. Me dicho, Eliezer me dice siempre, Eliezer Papo, me dice siempre, Carlos, el día que se va a fraguar una telenovela en judeo español, el ladino va a revivir. Es verdad, es verdad. Abre tu puerta cerrada, que en tu barco el amor a ti te vela. Partemos rosa, partemos de aquí. Partemos rosa, partemos de aquí.